Las luces del jardín parpadearon como un latido nervioso y, de golpe, se apagaron. El murmullo del agua en la fuente siguió corriendo a oscuras, pero todo lo demás quedó suspendido, como si el mundo hubiese decidido contener el aliento. Elena apenas alcanzó a decir Mateo, cuando la mano de Rodolfo apretó su brazo con una fuerza que no le conocías a un hombre, y el crujido leve de su muñeca retumbó en el silencio. «Suéltala», gritó Mateo, y su voz rebotó en los muros, más temblorosa de miedo que de rabia. En algún lugar cercano, un sensor rojo titiló. Y entonces se oyó ese sonido. No era un golpe ni un trueno. Sonó como tela pesada arrastrándose por piedra, como un manto que se desprende de un hombro que ya no puede sostenerlo. Un roce continuo, grave, que heló la piel de todos. Un destello pálido encendió la luz de emergencia sobre el sendero. Bastó esa franja lechosa para mostrar lo imposible, el manto de piedra de la estatua de la Virgen de Guadalupe, el mismo que por años había descansado sobre su hombro y caído en pliegues perfectos hasta la cintura, yacía ahora en el suelo, a los pies de Elena. No solo cerca. La cubría como un escudo. La piedra, fría y maciza, parecía haber elegido su sitio con una delicadeza imposible para su peso. El polvo fino que se levantó del impacto todavía flotaba, brillando en la luz débil como pequeñas luciérnagas. Rodolfo retiró los dedos, como si acabara de tocar una llama. Elena dio un pequeño paso en falso y sus sandalias rozaron el borde del manto. Pudo sentirlo, el frío que subía desde la piedra hacia su piel, una frontera tangible entre ella y la mano que la acababa de sujetar. Javier, que había llegado corriendo sin entender del todo qué temía, se quedó inmóvil, helado de una certeza antigua. Hizo la señal de la cruz con torpeza, los ojos abiertos de par en par. «Dios mío», susurró, pero no supo si estaba rezando o declarando lo que veía. Mateo avanzó un paso y la luz le dibujó los pómulos tensos. «No la toques», dijo, esta vez sin gritar, con una firmeza que no venía de él. La estatua, allá arriba, sobre la fuente, parecía la misma y, sin embargo, no lo era. La curva del hombro izquierdo quedaba desnuda, un vacío donde antes había peso y volumen. El borde roto del manto resaltaba como una herida blanca. No había grietas en la base, ni señales de caída violenta. El agua seguía corriendo clara, sin salpicaduras de piedra. El aire estaba quieto. Ni siquiera las hojas de los arbustos temblaban. No había viento que explicar lo que nadie se atrevía a nombrar. Rodolfo buscó el borde de la razón como quien tantea pared en la oscuridad. Enderezó la espalda, tragó saliva y trató de volver a ser el hombre que manda. Eso ya estaba suelto, dijo, sin convencerse ni a sí mismo. Debe haber vibrado algo. Un temblor. Mateo no apartó la vista del manto. «No hay temblor», contestó. Javier se inclinó despacio, como si se acercara a un animal herido, y estiró la mano sin tocar. Puso la palma a unos centímetros de la superficie. «Está frío», murmuró, sorprendiéndose de que su voz saliera. «Frío como si hubiera estado siempre aquí». Elena respiró por fin. El dolor en su muñeca seguía ahí, pero quedaba lejos, detrás de esa barrera pétrea que no podía explicar. Llevó la mano libre al pecho, buscando no caerse, y sintió un nudo subirle a la garganta. «No me soltó», atinó a decir, mitad a Mateo, mitad a la noche. Fue ella quien me soltó. La luz de emergencia vaciló otra vez y, por un instante, el jardín regresó a sombras. Fue suficiente para que todos escucharan su propia respiración, el sibilo rápido de Mateo, el jadeo entrecortado de Elena, el aire pasmado de Javier. El único sonido constante, otra vez, fue el agua. Cuando la luz volvió, nada había cambiado, salvo los ojos de Rodolfo. Había enojo en ellos, sí, pero el enojo se mezclaba ahora con algo más viejo, miedo, reconocimiento, la memoria de una promesa que alguna vez hizo de niño y que tal vez rompió demasiadas veces para recordarla. «Levántate, hija», dijo Javier, levantando la vista hacia Elena, y su voz tuvo un respeto que no era solo por su sangre. «No la muevan», intervino Mateo, adelantando el cuerpo, las manos levantadas. «No la muevan». El borde del manto tenía pequeñas astillas, pedacitos como uñas de piedra que brillaban en el suelo. Elena se agachó un poco, el cabello le cayó por delante y rozó el frío de la roca. Un aroma suave, húmedo, subía de la fuente, o tal vez era solo el olor de la noche, exagerado por el susto. A lo lejos, un perro ladró 2 veces. Nadie respondió. «Esto es un truco», dijo Rodolfo, apelando a la dureza. «Alguien». Se quedó a la mitad de la objeción. No había alguien. El jardín estaba vacío, salvo por ellos, y la luz tenue dibujaba con precisión el camino, la barandilla, las bancas vacías.
Si hubiera habido manos extras, pasos, sombras huidizas, se verían. No había. No acuses al vacío, patrón, soltó Javier, sin insolencia, con una ternura que no le conocían. A veces el silencio es lo que dice la verdad. Rodolfo volvió el rostro hacia él, sorprendido no tanto por las palabras como por el tono. Lo miró como si lo viera por primera vez sin el peso del cargo. Elena probó la voz de nuevo, más segura. No sé cómo pasó, dijo. Solo sé que, cuando usted me jaló, sentí que algo se interponía. Como cuando una madre pone el brazo en el coche para frenar al niño. Fue así. Mateo asintió, y en ese gesto hubo una gratitud que no sabía dónde depositar. Gracias, susurró, mirando a la estatua, y el agradecimiento le sonó ridículo y perfecto a la vez. No le agradeces a la piedra, masculló Rodolfo. Las piedras no. El resto de la frase se le quebró en la boca. Miró el hombro desnudo, el borde roto, el peso de lo que yacía a los pies de la muchacha, y no encontró verbo que no fuese menor que lo evidente. Se quedaron así unos segundos que parecieron horas. El tiempo, cuando no sabe cómo seguir, se hace grande. La luz de emergencia zumbaba con un quejido eléctrico apenas audible. La fuente murmuraba su canción sin sobresaltos. El resto del mundo, el tráfico lejano, las voces de otras personas, todo había quedado en pausa, atento. Javier fue el primero en moverse. Se hincó del todo, esta vez sí, y apoyó la mano abierta sobre el manto, con la delicadeza con que se toca la frente de un niño dormido. Perdón, dijo. No sé por qué pido perdón, pero perdón. Elena lo miró con ojos nuevos. Tal vez era la primera vez que veía a su padre pequeño, frágil, hermoso en su fragilidad. Vámonos, intentó Rodolfo, reuniendo restos de autoridad. Esto no cambia nada. Mateo lo enfrentó con una calma desconocida. Lo cambió todo, respondió, y la frase quedó suspendida, no como un desafío, sino como una verdad que nadie había tenido valor de enunciar. La luz volvió a vacilar una última vez, y el jardín se cubrió de un parpadeo que lo hizo parecer un recuerdo. En ese titileo, Mateo creyó ver algo que no sabría explicar nunca. No era movimiento, no era figura, era más bien una certeza colocándose en su sitio, una pieza que encaja en silencio. Cuando la luz se estabilizó, él seguía de pie, Elena estaba a salvo detrás de la barrera fría, Javier sostenía con la mano el borde del milagro, y Rodolfo, por primera vez, guardaba silencio sin tenerlo asumido como castigo. La Virgen, dijo Mateo, y no terminó la frase porque no hacía falta. Rodolfo tragó y miró a su hijo. El ruido de su respiración se acompasó al de la fuente. Supo que, si decía cualquier palabra más, la palabra lo traicionaría. Entonces eligió el gesto, dio un paso atrás y, aunque nadie lo vio claramente, su mano se abrió y se quedó vacía a un lado del cuerpo, como quien suelta algo que llevaba apretado desde hace años. La noche pareció retroceder medio centímetro. No había sirenas, no había guardias, no había multitudes. Eran solo 4 personas frente a una certeza demasiado grande para el tamaño de sus cuerpos. Y, sin embargo, en ese hueco de silencio, cabía todo, la vergüenza reciente, el susto, la memoria de algo bueno que se creía perdido. Elena se inclinó un poco más y apoyó, esta vez sí, la punta de los dedos sobre la piedra. Su piel tembló al contacto. No habló. No hizo falta. Lo que había que decir estaba dicho desde antes de que alguien llegara al jardín, desde antes de que nadie naciera. Un gallo cantó a lo lejos, fuera de hora, como si se hubiera confundido de amanecer. La luz de emergencia mantuvo su halo, obediente. El agua siguió corriendo. Nadie tocó el manto para moverlo. Nadie explicó nada. Hubo, eso sí, un acuerdo silencioso en la forma en que se encontraron las miradas. Algo había sucedido aquí y no sería negado. Si el orgullo buscaba palabras, tendría que aprender otras. Si el miedo pedía refugio, tendría que aceptar uno distinto. El jardín, testigo involuntario, guardó el secreto como guardan los árboles las historias de quienes se besan bajo sus sombras, con una discreción que bendice. Elena respiró hondo, y el aire, de pronto, no dolió. Mateo la miró con la clase de mirada que no se aprende. Javier apretó los labios, y en ellos se dibujó, apenas, una sonrisa de niño perdido que encuentra la mano. Rodolfo ladeó la cabeza, como quien escucha por fin la frase completa. Nadie dio un paso más. Y, sin embargo, todos lo dieron. Antes de que la piedra eligiera a quien proteger, hubo otra escena que partió la historia en dos. La tarde en que Rodolfo mandó cerrar el portón con un golpe seco y el eco de ese hierro cruzó la tierra como un relámpago sin lluvia. El polvo quedó colgando la luz, y del otro lado, Elena y Mateo,
todavía con las manos manchadas de jugo de tuna, todavía riéndose de nada, se miraron como si de repente se hubieran quedado en orillas distintas del mismo río. A partir de hoy, dijo Rodolfo sin voltear, cada quien de su lado. Ese hoy se volvió ley en la hacienda. En la casa grande olía a cuero nuevo, a barniz, a habanos caros. En los cuartos del personal olía a jabón de barra, tortillas recién infladas y ropa secándose en un lazo. Mateo aprendió muy pronto a caminar con botas que no se ensucian, Elena, con huaraches que se llenan de polvo y, aún así, avanzan. Se conocían desde antes de saber que existían arriba y abajo, perseguían iguanas chiquitas entre los mezquites, se aventaban piedritas a la acequia, compartían pedazos de pan con cajeta detrás del trolle. Pero un día los adultos empezaron a nombrar las cosas, y cuando los adultos nombran, todo cambia. Rodolfo se ocupaba de cerrar tratos, visitas de camionetas brillantes, hombres de traje que hablaban en voz baja sobre pozos, créditos y favores. Tu futuro, hijo, se construye con apellidos correctos, soltaba entre sorbos de whisky, y al decir apellidos levantaba la ceja como quien señala un punto cardinal. En la mesa, con manteles almidonados, ya sonaba un nombre, la hija de un político que podía abrir puertas en la capital. Mateo asentía sin escuchar, en su cabeza, la voz de Elena se imponía como un canto fácil. Mañana nos vemos en la nopalera, te guardé una flor de cempasúchil pequeñita, huele a sol. Elena cargaba el mundo con una paciencia enseñada. Javier, su padre, la despertaba antes del alba con la voz arropada de cansancio. Ándale, hija, hoy toca juntar el maíz en la parte alta. Ella se envolvía el rebozo, amarraba el cabello y salía a donde la mañana pica la nariz de tan fresca. El silencio del campo le hablaba claro, todo aquí se logra con manos, espalda, fe y un poquito de suerte. A veces, al volver, sacaba de su bolsillo una estampa gastada de la Virgen de Guadalupe, no la mostraba, la rozaba con el pulgar, como quien confirma una contraseña. Que hoy no nos falte el pan, madre, murmuraba sin que la oyera nadie. El día del portón, Mateo quiso discutir. Padre, no es para tanto, se atrevió, y lo que recibió no fue un grito, sino algo peor, una risa corta. ¿No es para tanto? Rodolfo dejó el vaso sobre la charola de plata. ¿Sabes qué es tanto? Tanto es todo lo que he colocado para que no te falte nada. Tanto son los acuerdos que no entiendes. Esa muchacha no te conviene, y punto. Es mi amiga, dijo Mateo, sintiendo que amiga ya era una palabra demasiado pobre. Es la hija del capataz, remató el patrón, como si con eso bastara. Javier, por su parte, se adelantó a la desgracia posible con un abrazo torpe. No acostumbraba a abrazar, el trabajo le había encogido los gestos. Hija, dijo, y la palabra se le ablandó en la lengua. Hay cosas que no. Entiéndeme. No es porque él sea malo ni porque tú seas menos, es porque el golpe nos cae a nosotros. ¿Y el corazón a quién le cae? Preguntó Elena, sin desafío, de verdad dudando. El corazón. Javier miró sus manos, como si ahí estuviera la respuesta. El corazón a veces tiene que aprender a esperar. Pero el corazón no sabe esperar cuando el mundo lo empuja. Los no de los mayores se volvieron piedras que los dos aprendieron a rodear. Mateo empezó a encontrar pretextos. Voy a revisar el cerco norte, pasaré a ver el depósito de agua. Elena aprendió a oír pasos y distinguirlos, los del patrón, firmes y medidos, los de Mateo, que siempre se detenían medio segundo antes de asomarse a la esquina, como si pidiera permiso al aire. Se miraban de lejos y ese mirar fue construyendo un lenguaje propio. La manga enrollada significaba te extraño, el rebozo cruzado de cierto modo quería decir estoy bien. Hubo un mediodía en que Rodolfo decidió mostrar poder como se enseña un arma. Reunió a los trabajadores frente a la trolle, soltó órdenes como si fueran monedas. Esta semana llegan los de la alcaldía, no quiero un papel fuera de su sitio, no quiero perros sueltos, no quiero caras largas. Cuando vio a Elena cargar una canasta, sonrió sin humor. A ver, muchacha, la detuvo con un gesto, que alguien más haga eso. Hoy tú ayudas a poner la mesa en la casa grande. Elena tragó saliva. No era un favor, era una exhibición. Entró a la cocina blanca, pulcra, con ollas de cobre brillando como soles dormidos. La cocinera le explicó prisa, miedo, las manos de Elena no temblaron. Cuando subió con la jarra de agua, vio, por un segundo eterno, el retrato de una familia que no era la suya, la madre de Mateo, siempre ausente, ahora una sombra en una foto, el mismo Rodolfo joven, traje claro, el niño con cara de promesa. Al dejar la jarra, escuchó el diálogo que no estaba destinada a oír. Esta niña tiene manos limpias, dijo una invitada. ¿De dónde la sacaste?
¿De dónde se saca todo?, respondió Rodolfo, con un gesto que pretendía elegancia. De abajo. Bajó las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos y, en la mitad del pasillo, la alcanzó la voz de Mateo, baja, urgente. Elena. No había nadie. Se miraron con la complicidad del hurto. ¿Estás bien?, preguntó él. Siempre, mintió ella, y a ratos la mentira es un modo de no romperse. Te dejé algo junto al mezquite, dijo Mateo. Si puedes tomarlo sin que te vean. Esa tarde, cuando el sol aflojó, Elena encontró un pañuelito azul con bordes torpes y una letra escondida: no te vayas de mí. Se lo llevó al pecho, y por primera vez se permitió llorar sola, en silencio, sin que nadie tuviera que resolverle nada. Los días se partieron en dos: los oficiales, con la hacienda funcionando como un reloj al que nadie voltea a ver, pero todos obedecen, y los secretos, con pasos en puntas, señas mínimas, encuentros de segundos que valían por horas. El rumor en el pueblo creció como hierba, que el hijo del patrón trae los ojos en lo que no debe, que la hija del capataz se le olvidan los modos. Nadie lo decía de frente, las miradas en las misas del domingo resbalaban como cuchillos envainados. Rodolfo apretó la agenda: comida formal con el político, cacería de caballeros en la sierra, visita a la capital para ver terrenos. Antes de salir una mañana, se paró en la puerta del despacho y apuntó con el dedo a Mateo como quien marca un punto en el mapa. El compromiso se anuncia en junio. No hay vuelta. ¿Y si no la quiero?, se atrevió Mateo, con una valentía que le llegó de no sabe dónde. Querer es un lujo de los que se pueden dar los hombres que ya cumplieron. Rodolfo tomó las llaves. Tú todavía no cumples. Así que obedeces. Javier notó, sin que se lo contaran, que algo en la mirada de su hija había cambiado de tono. Ya no era solo el brillo de la juventud, era una luz que se defiende. Una tarde la esperó en el corredor con una taza de café tibio y palabras que no saben calentar. Hija, empezó. Ya sé, interrumpió ella, suave. No me digas lo que ya sé. Me da miedo, confesó él, de golpe, y la confesión lo dejó más ligero. Me da miedo que te quiten lo poquito que hemos hecho. ¿Y si me quitan lo mucho que soy?, preguntó Elena, sin altanería. Javier cerró los ojos un segundo, como quien se protege de una luz demasiado directa. Entonces yo me quedo contigo, dijo, y supo que esa frase lo ponía contra todo lo demás. El único sitio donde el mundo parecía ceder era el jardín pequeño detrás de la capilla de la hacienda. No era la basílica, eso vendría después, como destino inevitable. Era un pedacito de sombra con una imagen sencilla de la Virgen, pintada por un artesano del pueblo. Ahí, algunas noches, se encontraban a una distancia que no comprometía la decencia ni la prudencia, 2 metros, 3, con el aire en medio vigilando que no se pasaran de la raya. Si te vas a la capital, ¿me vas a olvidar?, susurró Elena. Si me voy, me llevo esto. Mateo levantó la mano, señalando el espacio invisible entre los dos. Y donde esté, pongo este mismo aire y te vuelvo a encontrar. No digas promesas que no te dejan decir, rió ella, solo para que el miedo se recogiera. Entonces no prometo, afirmó él. Te nombro Elena, y lo que uno nombra, existe. El cerco de alambre de púas, en la parte norte, tenía un tramo caído. Una tarde lo arreglaron juntos, rápido, con la prisa de quien sabe que un error delata. Elena se atoró la falda y se raspó la rodilla, la sangre fue mínima, pero el ardor la obligó a sentarse un segundo. A ver, dijo Mateo, desamarrándose la camisa para arrancar un pedazo y hacer de venda. No, no, te vas a quedar sin manga, sonrió ella, aunque el escozor le punzaba. Que me falte manga, dijo él, pero que no te falte paso. El vendaje quedó chueco, pero sirvió. Al perseguir la tela con los dedos, ella se le quedó mirando como si descubriera por primera vez que el rostro de Mateo también era frágil. No te metas en problemas por mí, susurró. Entonces métete conmigo, contestó, y el silencio posterior fue una especie de sí. Los hombres de traje volvieron. El político trajo a su hija a una comida de domingo. Hablaba con risita de cristal, movía las manos como quien no se equivoca y nombraba restaurantes de la ciudad que Elena no imaginaba. Al despedirse, la joven estiró 2 dedos, apenas, para rozar los de Mateo. Nos veremos pronto, dijo como quien firma una orden. En el borde del patio, Elena bajó la mirada para que el mundo no viera que a veces los ojos también se rompen. No lloró. Fue a la cocina, lavó trastes con agua tibia hasta que las manos se le adormecieron, y cuando estuvo sola, sacó la estampa. Madre, dijo muy bajito, no me dejes sola en donde me quitan nombre. El rumor se volvió noticia. En junio, compromiso.
Los domingos, la misa olía más a perfume que a incienso cuando la gente de arriba ocupaba las primeras bancas. La capilla de la hacienda se llenaba de cabezas peinadas, relojes que marcan estatus. Elena se sentaba atrás con su padre, Mateo, obligado, adelante junto a Rodolfo. En la consagración, los ojos de él se buscaron con los de ella por encima de todos, y el mundo invisible volvió a ordenar sus constelaciones. Un parpadeo más largo que el normal se convirtió en caricia, y a veces, con eso basta. Faltaban semanas para junio cuando el portón volvió a cerrarse por orden de Rodolfo, pero esta vez con candado. Se acabaron los juegos, dijo. Ese mismo día, al caer la tarde, un aguacero raro bajó del cerro y los atrapó a todos debajo de los corredores. El agua resbaló por los canales de teja, el patio se llenó de charcos que reflejaban pedazos de cielo. Mateo, empapado, cruzó el patio sin pedir permiso y llegó hasta donde Elena secaba platos. Ya no puedo con esto, dijo, con una honestidad que ni él esperaba. Si me comprometen en junio, voy a estar comprometido a medias. Elena dejó el trapo sobre la mesa y lo miró con una serenidad que venía de muy lejos. Entonces no huyas de mí, susurró. Encuéntrame donde nadie se atreve a prohibir. ¿Dónde? Donde el miedo baja la voz, respondió, y los dos entendieron lo mismo sin decirlo. Había un jardín, pero no ese. Había un lugar que siempre fue refugio aunque quedara lejos, Villa. La basílica. La lluvia amainó. El candado del portón brilló con orgullo tonto en la última luz. Javier, desde el umbral, vio a su hija y a Mateo a 2 metros de distancia y supo, con esa sabiduría que no se aprende en libros, que el mundo a veces decide por uno. Se pasó la mano por la cara, como quien se lava con aire, y no dijo nada. Afuera, la tarde se fue tiñendo de un rojo extraño, como si el cielo mismo advirtiera que nada volvería a ser igual. Las paredes de la hacienda devolvían ecos de conversaciones rotas, de promesas arrancadas sin permiso. Rodolfo había dictado sentencia, en junio, compromiso con la hija del político. Y esa frase cayó como piedra en el corazón de Mateo. No era ya un rumor, ni un plan a futuro, era un decreto. La vida de él se estaba escribiendo en un escritorio de caoba, con tinta de poder y sin espacio para amor. Javier lo sintió antes de que su hija le dijera palabra. Esa noche, mientras cenaban frijoles con totopos duros, notó como Elena sostenía la cuchara como si se le escurriera de los dedos. La luz de la lámpara de petróleo le dibujaba un halo cansado en el rostro. La escuchó suspirar, profundo, como quien carga algo más grande que su espalda. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó sin rodeos, temiendo la respuesta. Que no puedo dejar de pensar en él, confesó Elena, con voz temblorosa pero firme. Y cuanto más me dicen que lo olvide, más me acuerdo. El silencio entre padre e hija fue un muro invisible. Javier bajó la mirada, se llevó el sombrero a las rodillas y lo apretó con ambas manos. Ese camino no es para ti, murmuró, con la resignación de quien sabe que sus palabras no tienen peso. Entonces, ¿para quién es el camino del corazón?, replicó ella, y sus ojos, húmedos, le quemaron más que cualquier reproche. En la casa grande, mientras tanto, Rodolfo bebía con 2 socios. El humo del puro llenaba la sala y la risa de los hombres era hueca, ensordecedora. Uno de ellos le palmeó el hombro. Tu hijo es afortunado, Rodolfo. Con esa unión no le faltará nada en la vida. Rodolfo asintió, satisfecho, convencido de que la fortuna se mide en terrenos y cargos políticos. No imaginaba que, a pocos metros de distancia, su hijo miraba por la ventana hacia el patio oscuro, buscando la sombra un rostro que le devolviera sentido a todo. Los encuentros entre Mateo y Elena se volvieron más desesperados. Ya no bastaba con las miradas en misa ni los pañuelos escondidos. Cada instante era un reto al destino. Una tarde, Mateo esperó cerca de la acequia, el aire cargado de humedad y el zumbido de los grillos marcando el tiempo. Cuando Elena apareció, con el rebozo apretado contra los hombros, él corrió hacia ella como quien se lanza a respirar tras ahogarse. No me importa lo que digan, dijo él, tomándole las manos. No me importa el compromiso, no me importa mi padre. Lo único que quiero eres tú. Elena lo miró con un dolor que parecía ternura. Pero a mí sí me importa que te destruyan, Mateo. Si tu padre nos descubre, no solo te va a romper a ti, también a mí, también a mi familia. El viento sopló fuerte en ese instante, como si quisiera borrar las palabras. Pero lo dicho ya estaba sembrado. El corazón no entiende de decretos, ni de apellidos, ni de candados en los portones. Días después, Rodolfo encontró en el escritorio de su hijo un trozo de tela azul, el pañuelo que Elena le había bordado. Lo sostuvo entre sus dedos con rabia fría.
Lo llamó a gritos. ¿Qué significa esto? Tronó, sacudiendo la tela en el aire. Mateo, en lugar de bajar la cabeza, sostuvo la mirada. Significa que la quiero. El golpe llegó rápido, seco, como un trueno en la cara. Mateo cayó hacia atrás, pero se levantó con la mejilla roja y la dignidad intacta. Puedes obligarme a casarme, escupió con voz quebrada, pero no puedes obligarme a olvidar. En el cuarto de servicio, Elena se abrazaba a sí misma. Su padre entró y la encontró llorando en silencio. Ya basta, hija, dijo, pero sin fuerza. Ya basta. Elena levantó la vista. Papá, ¿por qué Dios me pondría un amor en el corazón si solo me va a decir que lo entierre? Javier no respondió. Solo se sentó junto a ella, miró al suelo y dejó que la pregunta flotara en la penumbra como un reproche al cielo. Los días se hicieron insoportables. Cada paso en la hacienda resonaba como amenaza. Cada palabra de Rodolfo se volvía un muro más alto. Y entonces, en medio de la tormenta, nació la idea del adiós. Una noche, bajo la sombra de los mezquites, Mateo le tomó las manos con desesperación. Si no podemos vivir este amor a la vista, al menos quiero despedirme de ti con el corazón lleno, no vacío. ¿Despedirnos?, preguntó Elena, sintiendo cómo se le partía el alma. Sí, una última vez. Donde nadie pueda prohibirnos. Donde ella nos mire. En los jardines de la basílica. Elena bajó la cabeza. No quería decir que sí, pero tampoco podía decir que no. El silencio fue la respuesta, y en ese silencio estaba el consentimiento. Mientras tanto, los rumores crecían. Los trabajadores murmuraban entre dientes, y las cocineras cuchicheaban sobre los pasos sigilosos de la hija del capataz y las desapariciones repentinas del hijo del patrón. Todo era un secreto a voces, un fuego oculto que pronto se volvería incendio. El destino, con su paciencia cruel, iba preparando la trampa. Rodolfo sospechaba cada día más. Javier, con el presentimiento clavado en el pecho, no dormía en paz. Y los dos jóvenes, sin poder renunciar, se aferraban al único plan que parecía posible, un encuentro final, en el único lugar donde el amor podía respirar sin cadenas. El día señalado se acercaba. Y aunque nadie lo sabía, la Basílica de Guadalupe aguardaba con su silencio sagrado el momento en que cuatro corazones se enfrentarían a lo imposible. La noche elegida llegó con un aire distinto, como si el viento hubiera aprendido un secreto demasiado grande para callarlo. La ciudad dormitaba bajo un cielo despejado, y la luna, enorme y redonda, parecía observarlo todo con la calma de quien sabe que pronto será testigo. Mateo salió de la hacienda con pasos sigilosos, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Cada sombra del camino le parecía una trampa, cada crujido de ramas podía ser la voz de su padre. Pero nada lo detuvo. En su bolsillo llevaba un rosario de cuentas gastadas que alguna vez perteneció a su madre. Lo apretaba con fuerza, como si esas cuentas fueran la única brújula que podía guiarlo hacia Elena. Ella había salido más temprano, con la excusa de visitar a una prima. Caminaba ligera, envuelta en su rebozo oscuro, los ojos brillando en la penumbra. Cada paso suyo era un reto al destino, cada suspiro un pacto con el cielo. Cuando cruzó la calzada que llevaba a la basílica, sintió como la tierra bajo sus pies parecía vibrar con una fuerza antigua, como si cada piedra recordara las oraciones de millones de fieles que por años habían confiado su vida a esa misma madre. El jardín estaba casi vacío. A esa hora, solo quedaban unos cuantos fieles rezando en silencio y un guardia adormilado que ni siquiera levantó la vista. La fuente en el centro murmuraba con el agua fresca, y sobre ella, la estatua de la Virgen parecía observar con ternura a quienes se acercaban. Las luces amarillas de los faroles bañaban los arbustos con un resplandor dorado. Todo parecía en calma, demasiado en calma. Cuando Mateo la vio a lo lejos, su pecho se aflojó y al mismo tiempo se tensó como cuerda. Caminó rápido hacia ella, y cuando sus ojos se encontraron, no hicieron falta palabras. El abrazo fue inmediato, desesperado, con la intensidad de quienes saben que quizás ese sea el último. Elena, susurró Mateo contra su cabello, aunque esta sea la última vez, quiero que me recuerdes con todo lo que soy. Ella lo miró con lágrimas que brillaban como espejos. Nunca he querido olvidar, respondió. Y aunque el mundo nos arranque, yo te llevaré dentro siempre. El silencio del jardín los arropaba. Las flores exhalaban un perfume suave, y el aire tibio de la noche parecía mecerlos como un suspiro. Se sentaron en una banca frente a la fuente. Hablaron de recuerdos, de juegos de infancia, de tardes bajo los mezquites, de risas que ya parecían lejanas. Y en medio de esa conversación, la certeza de que el amor que compartían era más grande que cualquier decreto humano.
Pero la calma duró poco. Desde la entrada del jardín se escucharon pasos fuertes, apurados. No eran los de un guardia, ni los de un fiel despistado. Mateo lo supo de inmediato, era su padre. El corazón se le detuvo un segundo antes de volver a latir con fuerza. Elena también lo sintió, y el miedo le recorrió la piel como un escalofrío. Rodolfo apareció primero, imponente, con la sombra larga proyectada por los faroles. Sus ojos ardían de furia. Detrás de él, un poco más lento pero con el rostro endurecido, venía Javier. No había hablado con su hija, no había querido creerlo, pero su instinto lo había llevado hasta allí. La escena estaba servida, 4 almas reunidas frente a la mirada de la Virgen. «Maldito seas, Mateo», rugió Rodolfo. «Te atreviste a desobedecerme aquí, en este lugar sagrado». Elena quiso levantarse, pero él la señaló con el dedo acusador. «¿Y tú? ¿Así pagas el techo bajo el que vive tu familia? ¿Así respondes a mi generosidad?» Javier apretó los puños. «No hables así de mi hija», dijo, temblando de rabia y miedo al mismo tiempo. «¿Tu hija?», rió Rodolfo, con desprecio. «Tu hija no es más que una sirvienta que quiere escalar más de lo que puede». Elena sintió el golpe de esas palabras como una bofetada en el alma. Mateo dio un paso al frente, poniéndose frente a ella. «Padre, si la ofendes a ella, me ofendes a mí». Rodolfo se abalanzó hacia él, lo sujetó por el cuello de la camisa y lo sacudió. «Eres un ingrato. Todo lo que tienes es gracias a mí, y así me lo pagas». Javier corrió hacia su hija, tratando de apartarla de la escena. «Vámonos, Elena, no quiero que esto se vuelva peor». Pero en ese instante, Rodolfo, cegado por la ira, soltó a su hijo y agarró con brusquedad el brazo de Elena. El grito de ella rasgó la noche. «¡Suéltame!». Y entonces, ocurrió lo imposible. Las luces del jardín parpadearon como si el cielo hubiera decidido apagar el mundo por un instante. Todo se sumió en oscuridad. El agua de la fuente sonó más fuerte, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un ruido extraño, grave, pesado, se escuchó junto a ellos. Parecía el arrastre de un manto por la piedra. La respiración de todos quedó suspendida. Y cuando una de las luces de emergencia volvió a encenderse, lo vieron, el manto de piedra de la Virgen, ese manto macizo que siempre había permanecido sobre la estatua, estaba ahora en el suelo. Caído, sí, pero no de cualquier manera. Cubría los pies de Elena, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado para protegerla. El silencio fue absoluto. Rodolfo soltó el brazo de la muchacha como si hubiera tocado fuego. Javier cayó de rodillas, temblando. Mateo, con lágrimas en los ojos, apenas pudo susurrar. La Virgen la protegió. El viento sopló suave en ese instante, como un suspiro maternal. La fuente siguió murmurando, indiferente, y la estatua de la Virgen permanecía allí, incompleta, mirando con ternura. Nadie pudo explicar lo que había sucedido. Pero todos lo sabían, no había sido casualidad. El orgullo, el miedo, la ambición, todo quedó pequeño frente a ese manto imposible. La tensión no se disipó con el milagro del manto. Al contrario, el silencio posterior pesaba como hierro en el aire. Rodolfo, que siempre había hablado con voz de trueno, de pronto no encontraba palabras. Sus ojos, acostumbrados a mirar con desprecio a quienes consideraba menos, ahora no podían sostener la mirada de su propio hijo. Javier seguía de rodillas, la frente inclinada, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper aquel instante sagrado. Elena, con el brazo aún adolorido por la brutalidad del patrón, permanecía inmóvil, cubierta por aquel manto imposible que la Virgen había colocado a sus pies. Era un escudo, pero también una señal. Nadie se atrevía a tocarlo. La fuente seguía murmurando su canto de agua, indiferente, pero los 4 sabían que lo que acababan de presenciar no era indiferente en absoluto. Mateo rompió el silencio, con una voz quebrada que resonó en todo el jardín. «Ella nos escuchó», dijo, mirando hacia la estatua incompleta. «Nos escuchó y decidió». Rodolfo lo fulminó con los ojos, como queriendo arrancarle la voz. Pero su furia se encontraba ahora con un miedo antiguo, un temblor que no recordaba haber sentido desde niño. Dio un paso atrás, tambaleante, y se sostuvo en la baranda de hierro. «Esto no prueba nada», murmuró, casi para convencerse a sí mismo. «¿Nada?», replicó Javier, levantando la vista, los ojos húmedos brillando como carbones encendidos. «¿No lo ves? ¿No sientes que algo más grande que nosotros está hablando?». El patrón quiso responder, pero se encontró con su garganta seca. La oscuridad reciente todavía le quemaba la memoria,
esa sensación de que algo invisible había caminado entre ellos, interponiéndose entre su mano y la muchacha. Intentó reír, pero lo único que salió fue un suspiro entrecortado. Elena dio un paso adelante. Con cuidado, rozó con los dedos el borde frío del manto de piedra. La piel le vibró con un escalofrío que la recorrió entera. No habló, no lloró, solo permaneció allí, como si el silencio fuese su oración más pura. Y en ese silencio, la fuerza de su presencia fue más grande que cualquier grito. Mateo la miraba como quien contempla un milagro en carne y hueso. «Padre», dijo, girándose hacia Rodolfo. «No es Elena quien me avergüenza. Eres tú, con tu odio». El golpe no llegó esta vez. Rodolfo levantó la mano, pero la bajó de inmediato, vencido por algo que ni él mismo comprendía. El viento se levantó de pronto, suave pero firme, y con él vino un aroma inconfundible, flores de guayaba y jazmín, aunque no había ninguna en ese jardín. Javier, que había crecido aprendiendo a reconocer cada olor del campo, lo notó al instante. «Es un signo», susurró, santiguándose con torpeza. «La Virgen está aquí». El guardia que dormitaba en la entrada del jardín despertó, sorprendido por el repentino apagón y encendido de luces, pero al verlos congelados frente a la estatua, no se atrevió a interrumpir. Desde lejos, apenas alcanzó a percibir el extraño resplandor en los ojos de la muchacha cubierta por el manto. Rodolfo, respirando agitado, apretó los dientes. Pero cuando miró a Elena, vio algo que nunca había querido aceptar: dignidad. No la humildad que siempre había confundido con obediencia, sino una fuerza que se levantaba desde lo más hondo. Y esa fuerza era la misma que su hijo llevaba en la sangre cada vez que la miraba. Se llevó las manos al rostro, desesperado. «¿Qué he hecho?», pensó, aunque no lo dijo. Mateo, en cambio, dio un paso más cerca de Elena, poniéndose junto a ella con la frente en alto. «Si esto no basta para que entiendas, nada lo hará». Javier lo observaba todo con el corazón dividido. Durante años, había agachado la cabeza para conservar trabajo y pan. Había aceptado humillaciones para proteger a su hija. Pero ahora, frente al milagro evidente, comprendió que el miedo no podía seguir dictando sus pasos. «Hija», dijo, con voz firme por primera vez. «No tengas miedo». Elena lo miró sorprendida. Nunca había escuchado a su padre hablar así. En sus ojos, el temor habitual había cedido lugar a una valentía inesperada. El silencio se volvió insoportable. El agua de la fuente parecía latir con más fuerza. Y entonces, Mateo se arrodilló junto al manto, tomó la mano de Elena y la apretó contra su pecho. «No voy a dejar que nos separen más», dijo, con lágrimas contenidas. Ni los gritos, ni las amenazas, ni los planes de poder. La luz de emergencia brilló más fuerte por un segundo, bañando a los dos jóvenes en un resplandor casi sobrenatural. Rodolfo dio un paso hacia atrás, cegado por esa imagen. Por un instante, creyó ver a su propia esposa, la madre de Mateo, mirándolo desde el rostro de la Virgen incompleta. Y un recuerdo doloroso lo golpeó: las promesas que él mismo había roto, la fe que había abandonado, el amor que había dejado morir. El peso de esa memoria lo dobló. Se apoyó en la baranda, los hombros temblando. No lloró, pero el gesto de su cuerpo lo delató. El hombre que había gobernado con orgullo ahora se enfrentaba a su derrota más grande. Javier, de pie, lo observó con una mezcla de compasión y desconfianza. «Todos somos iguales ante ella», dijo, señalando la estatua. Rodolfo no contestó. Apenas asintió, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Mateo lo viera. Elena levantó el rostro hacia el cielo. La luna se había escondido detrás de una nube, y por un instante, todo el jardín quedó iluminado solo por la luz artificial y el reflejo tenue en el agua. Pero en esa penumbra, ella sintió un calor suave recorrerle el pecho, como si el corazón de la Virgen latiera al unísono con el suyo. El encuentro había dejado de ser una despedida. Ahora era el principio de algo nuevo, aunque ninguno de los cuatro supiera todavía en qué se convertiría. Lo único cierto era que ya nada sería igual. Y mientras el silencio volvía a envolver el jardín, un murmullo de hojas rompió la quietud. El viento sopló otra vez, esta vez trayendo consigo la sensación de un abrazo invisible. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Porque el milagro no había terminado. Apenas estaba comenzando. El silencio que siguió al milagro no era vacío. Tenía peso, temperatura, un rumor muy fino que parecía venir de las piedras mismas. Nadie respiró hondo por miedo a romperlo. A lo lejos, el guardia carraspeó, indeciso, y dio dos pasos que resonaron como martillazos en la noche. No se atrevió a acercarse más.
La luz de emergencia dejó un zumbido eléctrico constante que, por momentos, parecía volverse una nota de órgano remota. Elena seguía con el manto a los pies, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera deshacer lo imposible. Mateo la miró como quien contempla una orilla después de casi ahogarse. Javier se quedó de pie al fin, con la mano todavía temblando. Rodolfo apretó la baranda hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Un aire nuevo cruzó el jardín, tibio, trayendo un olor que no correspondía a las bugambilias, un perfume limpio, como a rosas que no estaban ahí. Javier levantó apenas la cabeza, reconociendo el rastro de algo que le habían contado los viejos. No dijo nada, se limitó a hacer la señal de la cruz, esta vez sin torpeza. Rodolfo lo vio de reojo, incómodo de verse reflejado en esa devoción ajena. Quiso rearmarse por dentro, encontrar la frase exacta para dar por terminado el episodio, desmontarlo con la lógica, convertirlo en anécdota. Abrió la boca y no encontró palabras. «Tenemos que moverla», dijo por fin, señalando el manto de piedra con una autoridad que sonó pálida. «La muchacha no puede quedarse ahí. No lo toques todavía», pidió Mateo, sin perderle la cara. «Espera un momento». ¿Esperar a qué? Rodolfo se enderezó, buscando recuperar su territorio. «Esto pesa, es peligroso. Lo levanto y ya». Se adelantó 2 pasos y se plantó frente al borde de la piedra. Elena, instintivamente, apretó los labios, pero no se apartó. Rodolfo flexionó las rodillas y metió los dedos por debajo lo mejor que pudo. El manto, visto de cerca, tenía vetas mínimas, como ríos congelados. No había astillas grandes, solo un borde franco, recién desprendido. Tiró hacia arriba con la fuerza de un hombre que se ha sacado solo de todos sus atolladeros. No se movió. Hizo otro intento, forzando la espalda. Un latigazo le subió por el hombro derecho y tuvo que soltar, resoplando, la cara convertida en una mueca que él no se permitía ni de niño. «No lo fuerces», dijo Javier, dando un paso. «Te vas a lastimar». «No me digas qué hacer en mí», empezó Rodolfo, pero la palabra casa no cabía en un jardín que no le pertenecía. Cerró la boca. Mateo se agachó al lado contrario, cuidando no tocar a Elena. «Con permiso», le dijo en voz baja. «Déjame intentar». Ella asintió. Él tanteó el borde, probó con las 2 manos, buscó un punto de palanca. Empujó, tiró, contuvo el aliento. El manto no se movió ni un centímetro. Elena sintió el esfuerzo vibrar en los dedos de Mateo y, por un segundo, el miedo se le convirtió en ternura pura. «No es fuerza», murmuró una voz detrás de ellos. Los 4 voltearon. El guardia había regresado con un hombre mayor de suéter oscuro y rostro cansado, don Ernesto, el sacristán. Venía sin prisa, con una lámpara pequeña que derramaba luz de aceite sobre el camino. «Buenas noches», saludó con respeto. «Me dijeron que pasó algo raro». Rodolfo enderezó los hombros como si se vistiera la coraza de siempre. Se desprendió un pedazo de la estatua, dijo, frío. «Vamos a colocarlo en su sitio y punto». Don Ernesto se acercó hasta quedar a 1 metro. Observó sin tocar, con la precisión de quien ha pasado media vida en silencio entre altares. Vio el hombro desnudo, el borde limpio, la caída impecable del manto como si hubiera sido puesto con mano. Frunció el ceño, no de duda, sino de honda consideración. «Esto no regresa y punto», dijo despacio. «Y menos a empujones». El sacristán miró a Elena. Ella sostuvo la mirada, sin saber qué se esperaba de ella. «Hija, ¿te duele?» «Solo el brazo», respondió. «Y ya menos». «Bien. No tengas prisa. Hay cosas que se desatan en otro orden». Rodolfo dio un paso impaciente. «Entonces, ¿qué propone? ¿Nos quedamos aquí a que amanezca?» «Propongo que pidan permiso», respondió don Ernesto, sin alzar la voz. «Uno no mueve lo que no entiende sin pedir permiso. Y aquí hay algo que ustedes no están entendiendo». Mateo quiso discutir, pero el sacristán levantó la mano con suavidad. «No discutas conmigo, muchacho. Pídeselo a ella». Elena tragó saliva. Bajó la cabeza, cerró los ojos, y con una serenidad que no sabía que tenía dijo: «Madre, si me cubriste es porque me viste. Si nos dejas mover esto, que sea sin daño y con verdad». Javier, a su lado, añadió con voz baja: «Perdón por los miedos, por lo que dije de más y lo que no supe decir». El silencio apretó un poco más y, de pronto, se oyó el agua de la fuente como si le hubieran subido el volumen. Don Ernesto miró a Rodolfo. «Falta usted». El patrón sostuvo la mirada un segundo, sintiendo en el pecho una vergüenza que se parecía mucho a la fiebre. Miró a su hijo, a la muchacha, a Javier.
Tenía en la boca la frase exacta para no ceder. No la dijo. Respiró y, contra todo su propio manual, inclinó un poco la cabeza. Si hay que pedir permiso, la voz se le quebró apenas, pero siguió. Perdón por haber creído que podía decidirlo todo. Si este peso se quita, que no sea a mi modo. El sacristán asintió, no como quien otorga, sino como quien confirma que algo ya se movió por dentro. Ahora, entre los cuatro. Sin prisa. Sin demostrarle nada a nadie. Solo con cuidado. Y si no cede, no insistan. Se acomodaron, Mateo y Rodolfo a los lados, Javier y don Ernesto en los extremos, Elena dando un paso atrás, el rebozo apretado contra el pecho. A la cuenta de 3, metieron los dedos por debajo del borde. No hubo chispas ni sonidos extraños, solo una leve resistencia que, de pronto, empezó a ceder como cede la tierra húmeda cuando uno la toma con las dos manos. El manto se levantó un palmo. Pesaba, sí, pero no como antes, era un peso obediente, compartido. Rodolfo sintió la sorpresa como un golpe limpio en el esternón. Más hacia la derecha, indicó don Ernesto. Con suavidad. Eso es. Lo movieron unos centímetros, lo suficientes para que Elena liberara los pies. No intentaron regresarlo a la estatua, algo en el cuerpo les dijo que no era el momento. Lo dejaron apoyado junto a la base de la fuente, sin violencia, con el respeto con que se deja un cuerpo dormido. Cuando soltaron, el aire volvió a entrarles a los pulmones con una claridad que ninguno recordaba. Elena dio un paso, luego otro, probando el mundo sin piedra. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, la voz deshecha. Estoy, respondió, y en esa palabra cabían todos los verbos que no sabía conjugar. El sacristán se apartó, los observó como si estuviera frente a un cuadro que cambia con la mirada. Hay signos que no piden explicaciones al instante, dijo. Piden decisiones. Rodolfo clavó los ojos en el manto apoyado. Su impulso fue llamar al ayuntamiento, a un ingeniero, a quien fuere que pusiera nombres y sellos. Luego miró a su hijo. El gesto de Mateo no era un desafío, era una súplica tranquila. No vuelvas a romper lo que esto acaba de componer, decía sin decir. Rodolfo cerró los párpados un segundo. Vio un recuerdo antiguo, ajeno a la hacienda. Él, de niño, tomado de la mano de su madre en esa misma explanada, prometiendo ser bueno frente a una imagen. Algo se le aflojó por dentro. No llamen a nadie todavía, dijo, sorprendiéndose de sus propias palabras. No hoy. Mañana temprano vendrá el rectorado, concedió don Ernesto. Yo mismo daré aviso. Pero esta noche, déjenla en paz. Javier asintió. Se acercó a Rodolfo con cautela, como si se acercara a un caballo nervioso. Patrón. Empezó. No sé cómo se arreglan las cosas de allá arriba, y señaló vagamente el mundo del poder, pero aquí abajo uno aprende que hay momentos en que nomás hay que dejar que la tierra asiente. Rodolfo se quedó mirando el suelo. No replicó. Elena se aproximó a la base donde la estatua ahora mostraba el hombro desnudo. No tocó. Solo se plantó frente a ella. Gracias, dijo en un hilo de voz. Un escalofrío cálido le recorrió la espalda, como si alguien la arropara por detrás. Mateo, a un paso, sintió el mismo calor. Pensó en decir algo ingenioso o grandilocuente. No dijo nada. Una nubecita cruzó la luna y el jardín se volvió más íntimo. Don Ernesto se inclinó hacia el guardia y le dio instrucciones en voz baja: cerrar el paso a curiosos, no encender las luminarias fuertes, quedarse cerca pero no estorbar. El guardia, que hasta entonces no había sabido dónde poner las manos, se sintió útil. Hijo, dijo de pronto Rodolfo, y esa sola palabra hizo que a Mateo se le ablandaran las rodillas. No puedo prometerte que mañana entenderé todo lo que hoy siento. Pero, buscó el aire, pero ya no voy a levantar la mano contra lo que te hace mirar así. ¿Así como?, preguntó Mateo, casi niño. Como si por fin supieras tu nombre, respondió Rodolfo, y la frase salió sin permiso de ninguna parte que él conociera. Javier miró a su hija. Yo tampoco te voy a pedir que te escondas, dijo, y cada sílaba le enderezó la espalda. Si esto nos va a costar, que nos cueste juntos. Elena lo abrazó, breve. No lloró. Algunos duelos se lloran después, cuando el cuerpo ya no tiembla. La noche siguió su curso con una quietud distinta, como si el jardín hubiera sido movido medio grado de su sitio. Don Ernesto se retiró unos metros para rezar en silencio. El guardia se sentó en una banca, más despierto que nunca. Los cuatro se quedaron cerca de la fuente, sin prisa, respirando un mismo aire que ya no rebotaba en paredes invisibles. Las luces de la ciudad titilaron a lo lejos como un pesebre pequeño.
Antes de irse, el sacristán volvió sobre sus pasos, se detuvo frente a la base desnuda y pasó la yema de los dedos por una grieta finísima que no estaba ahí hace un momento. No dijo nada. El trazo era leve, como si la piedra hubiese querido escribir algo y se hubiese arrepentido a la mitad. Sonrió apenas, con una certeza que no compartió. Se volvió hacia ellos. Mañana el amanecer sabrá qué decir, anunció. Ustedes, por si acaso, vengan temprano. Rodolfo asintió sin discutir. Mateo miró las manos de su padre, ya no estaban cerradas. Javier se acomodó el sombrero con una dignidad nueva, no de desafío, sino de quien ha encontrado su postura exacta. Elena, por primera vez en horas, sintió hambre. Sonrió por dentro, la vida, testaruda, siempre regresa por lo cotidiano. Se despidieron con pocas palabras, con una prudencia que no era miedo, sino cuidado. Cada quien tomó un rumbo distinto por el mismo sendero. A medio camino, un aire fresco los alcanzó por la espalda como un abrazo sin brazos. No voltearon. Sabían que la mirada la guardarían para el amanecer. Porque lo que había empezado con un apagón y un manto imposible ahora pedía su luz completa. Y la luz, como todo lo verdadero, no grita, llega. El amanecer llegó con un resplandor distinto. El cielo, todavía pintado de púrpura y oro, iluminaba la explanada de la basílica como si fuera un escenario preparado para revelar un secreto. El murmullo de los fieles que comenzaban a llegar rompía el silencio nocturno, trayendo consigo el aroma de café recién colado y tamales calientes vendidos en la entrada. El mundo seguía, sí, pero para los 4 que regresaban al jardín, la vida ya no era la misma. Mateo llegó primero, con la camisa aún húmeda por el rocío. Su mirada no buscaba solo a Elena, también buscaba a su padre. Sabía que lo vería distinto, aunque no podía anticipar cómo. Elena llegó del brazo de Javier, los dos caminando erguidos, sin ocultarse como tantas veces. Y Rodolfo apareció unos minutos después, sin la escolta habitual ni el aire de dueño. Venía solo, cansado, pero con una determinación silenciosa en los pasos. El manto de piedra seguía apoyado junto a la base de la fuente, exactamente donde lo habían dejado. El hombro desnudo de la estatua parecía más visible bajo la luz del día, como una herida que brillaba. Pero algo había cambiado. En el borde del manto, donde nadie había visto nada la noche anterior, se distinguía una marca fina, como un relieve nuevo. Don Ernesto, el sacristán, fue el primero en notarlo. Se inclinó, pasó los dedos sobre la superficie y murmuró con reverencia. Es una inscripción. Los demás se acercaron. Las letras, torpes pero claras, parecían talladas con manos invisibles. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. Elena llevó las manos a la boca. Javier se descubrió la cabeza en un gesto instintivo de respeto. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Y Rodolfo retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran empujado de frente. El eco en su mente fue devastador. Todas las veces que había elegido el poder sobre el amor, todas las veces que había convertido su apellido en un muro y no en un puente. Esto, balbuceó, con la voz rota, esto no puede ser coincidencia. No lo es, afirmó Mateo, con la frente en alto. El murmullo de los fieles empezó a crecer. Algunos curiosos se acercaron, y pronto, lo que había comenzado como un secreto compartido empezó a convertirse en un rumor colectivo. El manto de la Virgen se movió, la piedra habló, la noticia corría de boca en boca, como un río imparable. Rodolfo, con los ojos clavados en la inscripción, se giró hacia Elena. No había en su mirada el desprecio de antes. Había algo que ella nunca había visto, respeto. Bajó la cabeza lentamente, y cuando la levantó, habló con un hilo de voz que sin embargo alcanzó a todos. Perdóname. Elena lo miró sin saber qué responder. Fue Mateo quien rompió el instante. No tienes que pedírmelo a mí, padre. Pídeselo a ella, señaló a la Virgen. Y a Elena. Javier se acercó despacio, como quien avanza en terreno sagrado. Puso una mano en el hombro de su hija y otra en el de Mateo. Si la Virgen nos mostró esto, dijo con voz firme, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? El murmullo de los presentes se convirtió en aplausos espontáneos. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Un niño pequeño, con una vela en la mano, se acercó al borde de la fuente y la colocó frente al manto. La flama se agitó con el viento, pero no se apagó. Rodolfo respiró hondo. Se volvió hacia su hijo y, por primera vez en años, lo llamó con dulzura. Mateo, si tu amor es ella, no seré yo quien lo maldiga. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. Mateo la abrazó con fuerza, y en ese abrazo no había miedo ni escondite,
solo la certeza de que estaban donde debían estar. La multitud comenzó a corear un Ave María, y el jardín entero se llenó de una energía indescriptible. El milagro no fue solo el manto moviéndose, no fueron solo las luces apagándose o la inscripción apareciendo. El verdadero milagro fue la transformación de dos corazones endurecidos, el de un patrón cegado por el orgullo y el de un padre paralizado por el miedo. Los dos habían caído de rodillas ante la misma verdad, que el amor puro es sagrado, y que ningún hombre tiene derecho a maldecir lo que Dios bendice. La Virgen había intervenido, no para imponer un destino, sino para recordarle a todos que la fe no distingue entre ricos y pobres, entre patrones y peones. Para ella, todos son hijos. Y así, bajo la mirada de la madre, en aquel amanecer de milagro, las cadenas del odio se rompieron. El futuro de Mateo y Elena ya no estaba escrito en contratos ni compromisos políticos, sino en la fuerza de un amor que había sido defendido por el cielo mismo. Querido espectador, si llegaste hasta aquí, guarda esta enseñanza en tu corazón. Cuando el orgullo humano se levanta contra el amor verdadero, la fe siempre encuentra la manera de abrir camino. Porque Dios no mira apellidos ni riquezas, mira corazones. Si tú también crees que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo, escribe en los comentarios, la fe protege al amor. No olvides suscribirte a Senderos de Luz, compartir esta historia con alguien que necesite esperanza y activar la campanita para que sigamos caminando juntos. Porque los milagros siguen ocurriendo, y quizás el próximo te sorprenda a ti.